El líder de adoración dijo, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, y la congregación contestó, bueno es Dios. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Yo la he escuchado muchas veces, particularmente en inglés. Se usa para afirmar que Dios siempre es bueno con su pueblo. Have you heard this? The leader of worship said, God is good all the time, and all the time, God is good. Yes. Yes. So have you heard that expression in English? Yes. And it's used to affirm that God is always good with his people. A mí me encanta viajar. Me encanta viajar. Pero tengo muchos problemas preparándome para viajar. Me da mucho problema. No tengo deseos de dormir fuera de mi cama. Es la primera razón. Me mareo en el avión y no me adapto bien a dormir en los hoteles. Necesito Dramamine para tomar el avión y gracias a Dios que encontré últimamente los parchos en contra de mareos. Por esa razón, no me emociona viajar a compromisos congregacionales. No me emociona salir de mi casa en ese sentido, pero miren que mucho tengo que viajar. Tengo que ir a las asambleas generales de la Iglesia Discípulos de Cristo, tengo que ir a las asambleas de obra hispana, tuve que ir hasta diciembre a los compromisos con ministerios globales y realmente pues siempre que voy aprendo algo nuevo y siempre que voy llego llena de la experiencia, pero no quiere decir que prepararme para ir allá sea una experiencia satisfactoria para mi vida. Cuando pasó COVID, tuve que viajar a la asamblea, a la primera asamblea que se dio en persona. Y como siempre, pues tenía yo mis procesos para prepararme para ir. Cuando llegué allí me encontré que había una de gente que yo nunca había visto, tanta gente en una asamblea general. Encontré gente de Puerto Rico, encontré muchos amigos, ministros, compañeros, y puedo decir y afirmar que allí yo vi que Dios fue bueno. Dios fue bueno en ese momento. Y que qué bueno es Dios con nosotros. So to summarize, I would like to say that I like to travel, but I have a lot of problems preparing for traveling. I do have to travel a lot because of my position in the denomination. And every time I have to travel, I have to prepare with Dramamine, and I praise the Lord for the patches for motion sickness. And I don't get very excited to travel to general assemblies or Obra Hispana assemblies, but I do get a lot when I go to these experiences. In the assembly that happened after COVID, I could see that really God was good. There was so many people, there was a need to congregate. And I was there seeing how good is God with us. Después de vivir la experiencia que tuvimos en esa pandemia hace unos años y reunirnos en una asamblea, fue bien alentador, bien edificante, fue necesario. Había más de 60 discípulos de Florida, solo de Florida, sin contar los demás estados. Y parecía que habían existido allí todos los discípulos de Estados Unidos y Canadá, y había visitantes de la iglesia UCC, habían de todos, habían como 3,000 personas. Pero lo más que me impactó no fue solo ver las personas, sino la experiencia de aprendizaje que tuvimos en esa asamblea en particular. Siempre hay temas edificantes, pero esa experiencia de esa asamblea me tocó profundamente. Una de las razones fue porque ellos estuvieron hablando sobre los legados que nosotros dejamos a nuestros hijos y nietos. Ellos estuvieron hablando sobre el legado que debemos dejar para generaciones más jóvenes. Y preguntaron lo siguiente, ¿qué estamos dejando?
Estamos dejando una iglesia dividida, una iglesia pobre, una iglesia juzgadora. ¿Qué estamos dejando para los más jóvenes? Una iglesia que no les acepta como ellos son. Así que para mí eso fue una experiencia de reflexión bien poderosa, bien poderosa. So as I went to that assembly after COVID, I have to say that it impacted my life in a great way. They were talking about legacy. And the questions were, what is the legacy we are leaving for our children and grandchildren? What is the legacy we're leaving for younger generations? Are we leaving a divided church? Are we leaving a church that doesn't accept them as they are? Are we leaving a judgmental church? Are we leaving a poor church? Así que yo los invito hoy a reflexionar en esas preguntas que yo tuve que reflexionar en ese momento. En estos momentos, hoy en día, seguimos teniendo muchos desafíos, sobre todo los latinos. Los discípulos latinos también tienen muchos desafíos y es porque muchos discípulos pues siguen con mentalidades muy anticuadas y se les ha hecho difícil aceptar nuevas generaciones. Esto también pasa en otras denominaciones, pero tengo que hablar pues de mi contexto, ¿no? De lo que yo he visto en nuestra iglesia. No en esta iglesia, pero en la iglesia en general. Hemos visto que muchos compañeros de ministerio juzgan a los jóvenes, a los hijos, a las familias, a las personas que están alrededor de ellos. Y vemos que entonces las generaciones más jóvenes han prácticamente dejado de buscar la iglesia como un lugar de comunidad porque no se sienten amados, no se sienten aceptados, no se sienten respetados en estos lugares. Están preocupados por tener servicios de adoración que les impacten y toquen sus corazones, pero no ven esto en el servicio de la iglesia en general. Y ellos se preocupan, muchos de ellos, por ayudar a las personas en necesidad, por ayudar quizás los refugios de animales, los huérfanos y cualquier otra causa que ellos entiendan que es meritoria. So today I'm going to invite you to reflect in these questions I had to reflect that day. We are living in a very challenging time as Latin people, but we also are living as a challenging time as disciples. We have seen that many churches are closing their doors to people that are different than them, younger generations, and people that are just different. And we have seen that other pastors and co-workers are very judgmental and cannot open their doors to newer generations that think different than them. But we also see that the younger generations are looking to be loved as they are, to be accepted as they are, to be respected, to be embraced, and to be part of this community. They are looking for worship services that are impactful, that touch their hearts. And they're looking also to help people that are in need, like animals, what's the word? Shelters, orphans, or people that are just in need of help. Siempre yo me he sentido orgullosa de ser discípulos de Cristo, pero ahora tengo que abrir mi mente porque vamos a también trabajar con la iglesia UCC, ¿verdad? Y siempre me he sentido orgullosa de dónde estoy como persona, pero no me siento muy orgullosa de la manera que muchas personas en nuestra denominación responden a este llamado. El texto de hoy proviene en los Salmos, es un salmo de David. Y como recordarán, los salmos son invitaciones populares a cantar y alabar a Dios. Estoy usando el versículo de hoy para recordar cuán bueno fue Dios en ese tiempo y cuán bueno es Dios con su pueblo hoy. So I have always been proud
of being a disciples of Christ. And of course, we're now growing and we're going to be part of the UCC as well. But I am not being very proud of the ways the Latin Church respond to the new generation challenges. Today, I'm bringing the text of Psalms, the text of David, to reflect in how good is God. And the Psalms call us to praise the Lord, to sing to the Lord, but also to reflect in the goodness of God. Los Salmos, como sabemos, es el conjunto de libros de poesía religiosa del Antiguo Testamento que utilizaba la iglesia hebrea para crear sabiduría, para alabar a Dios y para buscar de Dios. So in the book of Psalms, we know that we learn from the Hebrew poets how to praise God. They learn wisdom from those Psalms and they learn how to praise God at that time. Hoy hemos estado reflexionando en la iglesia y en cómo ministramos en la iglesia. Pero cuando nosotros reflexionamos en estos versos que leímos, podemos también ver que nos invitan a alabar un Dios de poder. Y estos versos nosotros los vemos no solo en el salmista, sino muchas personas le han puesto música a esos versos y los utilizan para adorar al Señor y cantarle al Señor y adorar al Señor. Muchos compositores han creado música y se le han llamado coritos, ¿verdad? De hecho, uno de los salmos que leímos es un corito. Otros, por ejemplo, le ponen música y lo han puesto en himnarios, como el corito Este es el día, que es un himno viejo, ¿verdad? This is the day. Y el salmista, en su experiencia con Dios, nos hace reflexionar en eso, esa palabra de quién es Dios y cómo nosotros debemos buscar y adorar a Dios, más allá de las situaciones que podemos ver a nuestro alrededor. As we reflect as a church today, I would like to bring you to what we're seeing in the Psalm. We know that the Psalms were expression of praise to God, and many of them have been, many composers have created music to sing some of them, like the ones that we read today. In Spanish, we call them coritos. And some of them have been placed in the hymn books, like This is the Day. And today I would like us to reflect on that particular word. God is good, and we need to continue our praise and learn from God. He sido líder de adoración desde que era bien jovencita y la experiencia de adoración para mí es especial. Es más allá de leer algo, es una experiencia espontánea y personal. Y cada uno de nosotros tiene su propia experiencia. Muchos de nosotros somos muy creativos. Yo digo somos, yo no soy tan creativa, pero muchos son muy creativos. Muchos encuentran su experiencia de adoración en cantar, otros en danzar, otros en escribir poemas, otros en construir cosas. Cada uno tiene, porque Dios creó un ser individual y maravilloso en cada uno de nosotros, que tiene sus propias experiencias y sus propias manifestaciones con Dios, ¿verdad que sí? So, así como de esta manera, entonces yo te invito a reflexionar en este salmo. As a worship leader for many, many years, I know that for me, the experience of worship is a personal and spontaneous one. But I also know that each one of us have their own experience, their own creativity, and can praise God in different ways. Some in the song, some in writing poems, some in dancing, some in building, because it's just part of what God made in us. We are a wonderful creation of God, created at the image of God. El Salmo 145 es un salmo de alabanza de David. Y lo traje hoy porque precisamente habla de esa experiencia de la bondad de Dios. Empieza diciendo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre.
The Psalm 145 is an expression of worship from David, and it's inviting us to see the goodness of God in our praise. That's why it begins saying, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Dios es bueno, como dice el escritor, pero a veces se nos hace difícil ver a Dios en los desafíos del momento. Ver a Dios en lo que está pasando alrededor de nosotros muchas veces es difícil. Pero, sin embargo, el salmista sigue diciendo, aunque pase esto, Dios es bueno. Y lo dice de la siguiente manera, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. So the writer is writing about the goodness of God in us. And we know that it's challenging to see God in particular situations that are happening around us. However, the psalm writer says that God is good. And it says in this way, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. El llamado de David es que necesitamos hablarle a nuevas generaciones. Por eso era que venía reflexionando en ese tema. El llamado de David es a inspirar las nuevas generaciones, reflejando lo que Dios hace y dice. Todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. So the call of David is to inspire new generations, to reflect what God says and God can do in new generations. For this reason, he says, one generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. Vamos a detenernos un momentito y reflexionar en las nuevas generaciones. Cuando yo fui a esa asamblea en particular, tuve muchísimas bonitas experiencias, pero estaba arrastrando mis pies para ir al culto latino. ¿Por qué? Porque pues tengo mis compañeros de ministerio pues que son muy conservadores, muy diferentes a mí. Y el culto hispano pues se da siempre domingo en la mañana y siempre es bastante bien atendido. Sin embargo, en este momento yo tuve mis dudas si asistir o no. Me senté junto a un amigo de Florida, un pastor amigo de Florida que pertenece a la comunidad LGBTQ. Y en el otro lado mío se sentó una pareja de pastores, o sea, un pastor con su pareja, los dos hombres. Y ellos me conocían a mí, pero yo no me recordaba de ellos, porque yo había dado un adiestramiento de nuevas iglesias hace unos años y ellos me habían conocido allí. Allí ellos conectaron conmigo y desde entonces pues ahora tenemos una bonita amistad. Y yo tuve que pararme varias veces para ir, porque estaba yo trabajando con el comité de traducción. Y cuando venía yo de camino, había empezado uno de los himnos. Y el himno era Glorioso, que es un himno que hemos cantado aquí. Y cuando yo llegué al lugar, vi a la pareja del pastor súper contento, adorando al Señor y danzando y brincando. Y para mí, pues eso fue impactante. La alegría que yo podía ver en esa persona. As I went to the service on Sunday in the assembly, it was the Spanish service. And I was really very hesitant to go because of the conservative stand that many Latin pastors have. But I ended going and sitting between a pastor from the LGBTQ plus community and a couple next to me, the pastor and his spouse. And
I went to deliver some headphones because I was in the translation team. And the song of praise began at that moment, Glorious. It's a song we have seen here. When I was arriving, I saw the partner, the spouse of the pastor, so happy worshiping God, praising God, and dancing and jumping of happiness. Déjeme decirle que en ese momento que yo vi a esa persona actuar de esa manera, yo sentí la voz de Dios dentro de mí. Así que como que me nacía de mi corazón hacia afuera. Y la palabra de Dios fue, yo también los amo. So as I saw that scene at that moment, I was impacted by the experience. And let me tell you that I heard the voice of God at that moment saying, I love you. I love them too. Más adelante cantaron el himno La bondad de Dios. Y vi al joven otra vez con sus lágrimas de alegría, adorando al Señor de una manera tan cercana a Dios. So then they were singing the goodness of God, and I saw that young man with tears in his eyes, praising God in a deep way. It was impactful to me. Entonces escuché el sermón que trajo el reverendo Rogelio Ramírez de California. Y él empezó a hablar sobre el legado que dejamos como iglesia a los jóvenes, a generaciones más jóvenes que nosotros. Aquí tenemos 1, 2, 3 generaciones. ¿Cuál es el legado que dejamos? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a los que vienen que son más jóvenes? Ese pastor, eso fue lo que nos preguntó en ese momento en el sermón. Y lo dijo repetidamente en el servicio muchas veces. Entonces él les expuso esto, que me recuerdo, fue muy gracioso para mí. Él dijo, las generaciones más adultas se sienten impactadas cuando cogen el himnario y cantan un himno del himnario. Y lloran y adoran y se sienten tremendamente cuando cantan, por ejemplo, cuando allá se pase lista. Y empezaron a cantar cuando allá se pase lista, pero los muchachos jóvenes eran, ok, no sé ese himno, pero cuando cantaron la bondad de Dios, todos los jóvenes estaban cantando y con lágrimas en sus ojos. Entonces Rogelio dijo, tenemos que aprender a adorar juntos. Tenemos que aprender los himnos viejos unos y los himnos nuevos los otros. No necesariamente los jóvenes se van a sentir impactados con himnos del himnario que fueron escritos en los 1800. Definitivamente no. Pero por eso nosotros tenemos que hacer lo que David dijo. Generación tras generación traemos ese mensaje. Alabamos al Señor juntos. So as I was there, the pastor was preaching and he said, the adults may be touched and may be ministered by hymns from the book, like When God Calls Us, I don't know this name in English. And everybody began to sing that refrain. But the young people couldn't sing it because they didn't know it. However, when they sung the goodness of God, all of them were praising God and all of them were with tears in their eyes. It's the call of David today. Generation by generation, we will celebrate your works and we will learn from your goodness. Sentí cada momento, en esa experiencia, como Dios hablaba a mi corazón. Sentí en ese momento un gran llamado del Señor para hacer este trabajo que estamos haciendo. As I was there, I was really ministered by God,
and I deeply felt the call to do the job that we're doing right now. David nos recuerda la bondad de Dios. Nos recuerda cuando dice, hablarán de tu gloria y majestad. Y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Reconocerán el poder de tus sublimes obras y yo daré a conocer tu grandeza. Divulgarán el recuerdo de tu inmensa bondad y a grandes voces dirán que tú eres justo. Bendito Dios, qué hermosa palabra. I was impacted in that place, and I could remember what God is talking to us through David in this psalm, when he says, they speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your graciousness. ¿Cuáles son las características que debemos emular y compartir con otras generaciones más jóvenes? ¿Qué dice David aquí? ¿Cómo describe este salmo que fue escrito tantos miles de años atrás? Se hace vivo en nosotros. Él habla de la bondad de Dios diciendo, el Señor es compasivo y lleno de ternura. Lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos y se compadece con toda su creación. Señor, que toda tu creación te alabe, que te bendigan todos tus fieles. What are the characteristics that we are imitating from God? What are the characteristics of God that we share with younger generations? As David described in this word that he wrote so many thousands of years ago, is lively for today as well. When he says, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might. Amén. Todos los días debemos reflexionar en este tema. ¿Qué tan bueno es Dios con nosotros? ¿Cómo podemos verlo? ¿Dónde podemos verlos? ¿Hemos experimentado ese amor de Dios, esa bondad de Dios? ¿Lo estamos transmitiendo a nuevas generaciones más jóvenes que nosotros? ¿Le estamos inspirando a que tengan un encuentro con Dios? Amén. So every day I invite you to reflect in this subject. How good is God with us? Where can you see God? Where can we experiment the goodness of God? Let's work in inspiring younger generations to find God in God's goodness. As we approach the table, let's think about this. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno es Dios. ¿Cómo y dónde podemos ver la bondad de Dios? Compartamos con los demás y pensemos en esto cuando compartimos la mesa del Señor. Amén. God is good all the time, and all the time God is good. How and where can we see the goodness of God? Let's share this and let's think about this as we share the table today. Amen. Amen.